Muy buenas tardes, pues agradeciendo el que ustedes estén aquí con nosotros. Pues bueno, miren, ven ustedes, más allá del aula es una iniciativa, sí, que está planteando el Colegio Bristol para compartir herramientas que nos permitan fortalecer la dinámica de la familia. Vaya, quienes somos mamás y papás, pues sabemos que el ser papás, pues la realidad es que no es nada fácil. Tenemos una tarea con mucha responsabilidad y pues bueno, la idea es precisamente compartirles información que pues qué bueno que a través de la práctica pues he ido aprendiendo y demás, y sin embargo, bueno, también por cosas que voy leyendo, que voy aprendiendo, y mi idea es, bueno, pues compartir con ustedes todas estas cosas que pues que nos van funcionando. Entonces, bueno, pues bueno, vamos a empezar este tema que nos tiene el día de hoy aquí, que es desarrollo de la inteligencia emocional en el aula. Este es un término, no es un término nuevo, es un término que tiene pues prácticamente pues más o menos unos 25, 30 años, y pues bueno, ha ido fortaleciéndose a lo largo de todo este tiempo con la intención de pues que las personas empecemos a conocer más de las emociones, cómo se gestionan, todo esto, y que nos permitan, ¿no? Pues también emocionalmente nosotros sentirnos pues bien con nosotros mismos. Se ha hablado mucho de inteligencia emocional también como una habilidad para, pues bueno, insertarse en la vida laboral, insertarse en la parte ya profesional y como parte de, pues, de tu sociedad desde la niñez, y cómo construirla, ¿no? Pues hay diferentes teorías en donde hablan de cómo construirla, que si la construyes, que si naces, que si cómo está, y que si la puedes ir aprendiendo, la aprendes hasta la etapa adulta y demás. La realidad es que nosotros en Bristol estamos trabajando en esta área con los niños, aprovechando el momento en el que ellos construyen su identidad, a donde ellos van construyendo su personalidad. Entonces intervenimos con ellos en el momento que están precisamente desarrollando estos conocimientos y aprendiendo estas habilidades. Entonces, pues ahora sí que nosotros creemos que si lo hacemos desde niños, pues bueno, el éxito para ellos pues va a ser mucho mejor. Y esta sesión el día de hoy pues tiene como principal interés el darles a ustedes algunos tips, algunas herramientas precisamente para que ustedes puedan llevarlo a cabo en casa. Pues bueno, algunas pautas aquí para nuestra sesión, pues es mantener los micrófonos en silencio, dejar sus comentarios o sus preguntas en el chat. Aproximadamente a la mitad de la sesión voy a ver el chat y demás, y al final vamos a dejar un espacio para preguntas y respuestas. Y les comento que va a estar grabándose la sesión. Sí, pues bueno, para fines de nosotros, del manejo nosotros dentro de la institución. Entonces, bueno, pues dicho esto, pues ahora sí que pues vamos a arrancar. A mí me gusta mucho iniciar con algunas definiciones porque nos ayudan mucho a enfocar hacia dónde va nuestra sesión, y nos ayuda mucho también a concentrar como la información hacia una misma área, ¿no? Entonces, en esta parte de inteligencia emocional, pues están incorporándose emociones, se están incorporando sentimientos, se están incorporando también estados de ánimo. Entonces, me gustaría darlos aquí un poquitito pues de definición, ¿no? En la parte de las emociones, pues estamos hablando, es un conjunto de reacciones. Estas reacciones, digamos que es la parte más primitiva del ser humano. Me siento amenazado, me siento, con miedo y demás, y estas primeras reacciones son las que salen aquí, sin ni siquiera algún tipo de razonamiento, simplemente con el fin de protección, de autoprotección. Entonces, por eso es que es un conjunto de reacciones internas, es decir, todo el exterior yo lo percibo aquí. Por eso puse este subtítulo que dice forma subjetiva de percibir situaciones. Esta parte de subjetividad habla precisamente de lo que mi apreciación,
no necesariamente, o la realidad es que no es exactamente lo que ocurre, pero mis percepciones hacen que estas emociones hagan reacciones en mí. Y venimos también, esta segunda definición es la parte de sentimiento. Aquí viene ya un proceso reflexivo a donde hay una cognición, hay un pensamiento, hay un análisis. Aquí entra ya como esta parte de pensamiento, de por qué me pasa esto, entra aquí esta parte. Y el estado de ánimo tiene que ver con ambas, ¿no? Es el humor o el tono sentimental, ¿sí? Que expresa matices afectivos. Este puede ser muy largo, generalmente estado de ánimo ocurre en procesos muy prolongados y va mezclándose con los dos. Entonces, bueno, pues vamos a continuar aquí. Sí, ahora, ¿cómo puedo hacerlo yo? Yo en mi casa, no, yo en mi casa con mis hijos, ¿cómo puedo hacerlo? Aquí es donde vamos a empezar a ver, pues, como algunas pautas, ¿no? Pues, miren, primero, lo que invitamos primero nosotros es la reflexión. Ahorita vamos a ir desmenuzando cada uno de estos, ¿no? El hacer un autoanálisis, cómo yo adulto manejo las emociones, cómo demuestro mis estados de ánimo también en la casa. Esta parte segunda que les anoto aquí es qué tanto hablamos de emociones en la casa, qué tanto lo hacemos en familia, ¿no? Cómo se expresan las emociones y los estados de ánimo en familia. Este tercer punto tenemos aquí el cómo se expresan las emociones en la casa. Tiene un poco que ver con la primera, que es la parte de reflexión, ¿sí? Pero cómo es que se permiten las expresiones y cómo se validan hacia los que nos rodean o hacia nuestros hijos. Tenemos este cuarto punto, que es la parte del autoconocimiento. Este es un pilar importantísimo porque es lo que nos va a dar precisamente la autoestima. Entonces, estos 4 puntos los vamos a ir desglosando ahorita poco a poco a fin de poder como profundizar y que nos queden como mucho más claras las acciones que podemos hacer para cada uno. Cuando decimos, pues sí, hablamos de emociones, ay, pues claro, claro que sí hablamos en casa y hablamos y les decimos cuando estoy triste y demás. Sin embargo, es importante notar precisamente que no necesariamente los niños tienen el bagaje de vocabulario para poder responder ante esto. Yo le pregunto al niño, ¿cómo te sientes? Y a lo mejor el niño me dice triste, feliz, contento, y quizás su bagaje de vocabulario se acaba hasta ahí. Entonces vamos a empezar con este primer punto, nos toca a nosotros como adultos. ¿Cómo hacemos hacer una reflexión? Yo les invito un poquito a hacer esta reflexión y este autoanálisis. ¿Cómo demuestro yo mis propias emociones? De pronto, ¿cómo las modelo o bien cómo las reprimo? Muchas veces el niño se acerca conmigo, mi hijo, y me dice, mamá, ¿estás triste porque te ve con los ojos llorosos? ¿O te ve angustiada o te ve más alterada? Y le contestamos, nada, no tengo nada, nada. El niño no sabe qué nos pasa, pero nota que nuestro comportamiento dice otra cosa. Esta es la parte donde yo les digo que hagamos un autoanálisis. ¿Cómo lo modelo? Y bien, que viene de la mano, ¿cómo lo reprimo? No, yo estoy bien, no tengo que llorar, que mis hijos no vean que yo lloro y demás, ¿no? Entonces, esta parte es importante y también cómo yo le doy solución a los conflictos. Puede ser que yo, de qué manera soluciono los conflictos con mi pareja. De repente, con nuestra pareja no nos queremos ni ver y demás, y entonces el niño nota este distanciamiento que hay, aunque nosotros le digamos, no pasa nada, todo está muy bien, tiene que ver con cómo lo modelo, cómo lo reprimo y cómo lo soluciono. Y después puede ser que yo le diga al niño, no te pelees con tu hermano, ¿por qué se pelean? No, ¿cómo lo estamos modelando? No hemos modelado en este momento una forma tal vez de solucionar los conflictos. El niño no ve cuando ya estamos dialogando entre adultos de los desacuerdos, pero ve nuestro comportamiento de desacuerdo con quien está con nosotros y esto es lo que el niño ve y esto es lo que el niño copia.
Y es importante analizarlo porque pudiera ser que, bueno, pues yo discuto con un hermano, con mi mamá, con mi papá, con algún familiar y nos dejamos de ver unos días o años. Hay familias en donde pasa esto y yo no lo voy a cuestionar, simplemente entonces no le estoy mostrando al niño diferentes formas de solucionar y le estoy enseñando a reprimir, a que no se hablan de estas cosas. Y esto es nuestro modelo, cómo le estoy modelando, y nosotros somos el primer modelo como padres de familia para ellos. Entonces yo los invito a esta reflexión y a este autoanálisis de precisamente cómo yo doy respuesta a las situaciones que me enfrento, ¿sí? Ya sean de conflicto o ya sea simplemente de emociones, ¿cómo doy respuesta a esto? Sí, es bien importante. Ahorita estamos viviendo esta contingencia donde estamos todos en casa saliendo poco y de pronto puede frustrarnos, puede enojarnos y pudiera ser que el cómo nosotros canalizamos esto está dejando ver, ¿sí? A lo mejor situaciones de frustración en nosotros, qué sé yo. El niño no sabe qué nos pasa y el niño puede intuir que él es el responsable de lo que pasa porque no le hemos hablado, no le hemos explicado. Entonces, vamos a empezar precisamente con nosotros en cómo demuestro mis propias emociones, cómo las soluciono, cómo le doy cambio, cómo es que las dejo ver, las dejo salir y cómo hablo de ellas. Este es como el primer paso, digamos, para poder ir trabajando con nuestros niños. Vamos a tener en esta parte de cómo manejar las emociones. No, es importante, hablábamos al principio de que tiene que ver con una percepción, que es yo le anoto aquí, ¿sí? Hay veces que yo percibo que esta situación, no sé, vamos a suponer ahorita una situación económica, yo siento que es lo peor que he vivido en este momento. Lo más importante para poder empezar a manejarlas es analizar la realidad. ¿Por qué? Porque las emociones y los sentimientos tienen que ver con las percepciones. Y aquí entra la subjetividad. Pierdo precisamente la objetividad. Por eso es que es importante ver la realidad. A ver, ¿realmente es lo peor que me está pasando? ¿Realmente pasa? Obviamente en el momento de la crisis no lo estoy pensando, pero sí en el momento que yo tengo que ponerme un momento de cómo es hacer mi autoanálisis, es ver exactamente qué pasa. ¿Sí? Ahora, identificar precisamente cuáles son mis emociones recurrentes y sobre todo qué la provoca, ¿sí? ¿Qué es lo que genera? A veces es una llamada de teléfono, a veces es una discusión de en la mañana, a veces es una noticia, qué sé yo. Hay que ver qué situación recurrente genera o me mueve mi estabilidad emocional. Entonces es importante revisarla, ¿no? Y lo que decimos nosotros es, bueno, liberar la tensión por otras vías, porque si no la liberamos, eso está ahí como una olla de presión y cualquier situación me va a hacer que yo desencadene en gritar o en, no sé, a lo mejor yo estoy muy tenso por lo que está pasando y una pequeña discusión entre mis hijos puede ser que yo ahí desencadene esta situación que yo tengo de tensión. Es importante empezar a canalizarla, pues aquí yo les puse algunas 3 pautas, ¿no? Hacer ejercicio, ¿no? Recupera un hobby, que me gusta, si me gusta leer, si me gusta bordar, si me gusta hacer manualidades, qué sé yo, que me ayude. Cuando nosotros trabajamos en esto, lo que hace es que mi mente se distrae y enfoca en otra área. Y muchas veces eso hace que yo encuentre la solución a lo que primero yo percibía como lo catástrofe, como lo peor, ¿no? Hay que descansar bien y alimentación sana, alimentación que me haga sentirme con energía y demás. En este otro punto que yo les anoto aquí, trabaja el autoconocimiento. Este es un tema muy difícil, no es un tema fácil de, ay, si yo me conozco, yo sé, la realidad es que por eso es que invitamos mucho a la reflexión sobre
cómo es que yo canalizo mis emociones, qué es lo que me detona los enojos, qué es lo que me detona la tensión, el estrés, ¿sí? Para que yo pueda precisamente canalizar. Y aquí yo les pongo estas tres cosas. ¿Cómo puedo empezar a hacer mi autoconocimiento? Está este ejemplo, ¿no? De que si nos dijeran, dime cuáles son todos tus defectos, bueno, pues enlistamos quizá hasta 20. Y cuando me dicen cuáles son tus fortalezas, quizá 3 o 4 o 5, ¿no? Entonces, es importante empezar a reconocer nuestras fortalezas. Cuando yo las reconozco, me da confianza en enfrentar las situaciones de reto, ¿no? Entonces, es importante eso. Y la parte de autoaceptación, el de, ok, bueno, a mí me falla esto, ok, no lo logro bien, lo puedo suplir con esta otra. Por eso es importante encontrar nuestras fortalezas. Nadie somos 100 en todo. Nadie. Entonces, bueno, a lo mejor yo soy muy buena en un área, pero la otra no. Precisamente las áreas, las fortalezas que yo me reconozco me ayudan a sobreponerme de las que no tengo bien desarrolladas. Pero lo más importante es poderlas reconocer. ¿Cómo las reconozco? Pues en qué soy hábil. Empezar a reconocer cuáles son las cosas en las que yo tengo habilidad para poder precisamente afrontar las situaciones, ¿no? Y dice aquí, practica pensamientos positivos, ¿no? El dejar de pensar en la catástrofe y empezar a buscar soluciones de las cosas. No todo está en mi contra, ni todo está para perjudicarme. Nadie en la mañana amaneció para decir, voy a mover a Sandra de su estabilidad emocional. Nadie. Eso lo manejo yo. ¿Cómo entonces puedo hacerlo? Pues bueno, yo les doy aquí estos tips, pero sobre todo es importante trabajar en el autoconocimiento, en el reconocer cuáles son nuestras fortalezas, cuáles son nuestras virtudes, y estas son las que nos van a permitir atender las percepciones, disminuir las percepciones, que es lo que tenemos aquí. Entonces, bueno, vamos a continuar. Entonces, esta parte de hablemos emociones, de emociones en la familia, va a crear un ambiente de mucha confianza, porque el niño va a pensar, ya me voy hacia el niño. Las dos anteriores es de, me tocan a mí como adulto. ¿Por qué? Porque decíamos hace rato que soy el modelo a seguir. Entonces, el cómo yo le estoy modelando al niño esta forma de solucionar conflictos o de atender las emociones y las situaciones es el primer ejemplo que él va a tener. Entonces, hablemos de emociones en familia, ¿no? Esto va a crear, aquí yo les anoto estos 4 puntos, un ambiente de confianza, porque el niño dice, bueno, puedo hablar de lo que yo siento, ¿no? Y en este punto es importante que nosotros como adultos activemos la escucha, porque inmediatamente cuando el niño nos dice, me siento triste, inmediatamente va nuestra respuesta, no, mira, no pasa nada, mira, yo te voy a dar, ¿cómo vas a estar triste si aquí estamos todos en la casa contentos? Sí, ahorita les voy a mostrar una estrategia para esto, pero lo importante es nosotros escuchar que eso para que el niño tenga confianza de hablar con nosotros, ¿no? Aumenta la intimidad en esto y en estos vínculos afectivos, porque el niño percibe que lo que se habla en casa, además de que es escuchado, es respetado y también no sale hacia, hacia los demás miembros de familias, vecinos y demás. Esta parte me da confianza de poder expresar, ¿sí? Es como esta intimidad de información que se genera dentro de la familia, ¿no? Y por supuesto, ¿qué es lo que ocurre? ¿No? El niño se siente parte de, no hay mejor cosa que sentirme parte de mi propia familia y que aceptan mis aciertos, mis errores, ¿no? Entonces, esto es bien importante porque los va a alentar a experimentar y a arriesgar este tipo de situaciones. Entonces, vale mucho la pena trabajar con ellos. ¿Cómo lo podemos hacer? Pues miren, con películas, con cuentos, fábulas, con situaciones previamente vividas, juegos de mesa. Yo aquí les traigo algunos ejemplos precisamente. Esta lotería, esta lotería es particularmente me gusta mucho porque es una lotería común como la conocemos, pero te da las diferentes emociones y en la tarjeta de quien dice las emociones, quien va dictando, digamos, la lotería,
va teniendo en la parte de atrás preguntas. Por ejemplo, me siento frustrado cuando, y pone un ejemplo. De modo que al niño le va a dar la pauta de qué quiere decir esa emoción. Entonces esto ayuda a que empiece a construir un vocabulario más amplio de feliz, contento, triste, ¿sí? Entonces esto les va a dar. Otra también es esta parte del memorama, ¿no? Memorama de emociones. Estos ustedes los pueden descargar de internet. La lotería no viene como tal, en internet viene para poderla adquirir, pero ustedes podrían utilizar y hacer una. Ahorita incluso con los niños podrían hacerla. Este memorama sí viene para descargarlos en internet. Ustedes los pueden descargar, lo recortan, incluso sirve como de manualidad para el niño que se distraiga y demás. Otro ejemplo, también el bingo. Todos estos ejemplos que les estoy dando lo que va a hacer es ampliar el bagaje de emociones. Y como ven ustedes, tiene, ¿sí?, la gesticulación, tiene el lenguaje no verbal inmerso en la palabra. Y entonces esto ayuda a que el niño pueda identificar estas emociones cómo son y estos sentimientos cómo se expresan. Entonces, vale la pena, les digo, este tipo de actividades ahorita que estamos un poco en casa, también yo les traje estas dos manualidades que pueden hacer los niños también, los pueden hacer con ustedes, recortes de revistas o dibujos que ellos hagan. La idea no es que se pongan la máscara en la cara, la idea es que puedan ellos identificar las diferentes emociones, los sentimientos que de estas emanan y que los puedan poner en un tangible para ellos. Los niños en esta edad de entre los 4, 3 años y los, yo diría hasta unos 10, 12, los niños necesitan gráficamente poder saber y para poder representar todo esto. Entonces, estos ejemplos que yo les traigo les pueden ser útiles para poderlos llevar a cabo en casa. Acuérdense, esto de que nos va a ayudar, además de distraernos en la manualidad o en el juego de mesa, nos va a ayudar a aumentar el vocabulario de los niños que les permita expresar emociones. A veces incluso nosotros de adultos, estas emociones que tenemos no encontramos las palabras. A los niños les es más complejo. Entonces, bueno, yo les invito a que las puedan llevar acá. Y viene aquí este del uso del cuento. Esta es una gran herramienta. El cuento es una forma de utilizar la ficción para que nos ayude a interpretar la realidad. Esta es una gran herramienta para hacer lo que vendría siendo aquí el cuento o la fábula, pero en especial el cuento nos va a ayudar a que el niño pueda ejemplificar situaciones vividas. Aquí yo les traje este pequeño cuento, es muy chiquito, ¿sí? Lo voy a leer para ustedes, ¿no? Yo sé que ustedes pueden ir siguiendo la lectura también. A Javier le crece una cola de dragón cuando se siente rabia. Todos tenemos un mal día, que en el caso de Javier empieza con el no de su madre de comprarle más gomas, el juego de moda del momento, y empieza a sentir la fastidiosa rabia que hace que le salga una larga y verde cola de dragón. Y es cuando explota y empieza a dar golpes con los pies y las manos. En tanta rabia, Javier, que cuando abre los ojos se da cuenta que se encuentra en una habitación oscura y fría, en donde advierte que todos los juguetes que ha roto cuando apareció su enorme cola de dragón. Este pequeño cuento le va a poner al niño situaciones que quizá él haya vivido. Ustedes tienen la oportunidad de encontrar el cuento. Lo importante aquí va a ser no decirle al niño, ¿ya ves, Juan, cómo tú eres como Javier? Porque entonces ya no estamos utilizando la herramienta de manera adecuada. ¿Qué puedo hacer? Oye, ¿tú has visto esto alguna vez? Si el niño lo ha vivido, de inmediatamente te va a decir yo. Y entonces ahí podrán conversar sobre estrategias distintas para canalizar la rabia. Él puede entonces entender qué significa lo que le pasa. ¿Sí? Y no quiere decir que le va a salir una cola, pero sí puede encontrar diferentes formas para solucionar bajo nuestra guía. El cuento lo que hace es, como yo les decía, la ficción lo que hace es interpreta situaciones y con mucho cuidado nosotros hablarla con él, pero sobre Javier,
y entonces después abordar con el niño, pero jamás hacer una comparación para él, sino ejemplificar situaciones. Esto tiene que ver con hacer una diferencia con el hacer, con el ser. De pronto le podemos decir, eres un niño berrinchudo. Estoy hablando del ser. Lo que necesitamos es mover el ser hacia el hacer. Si yo me concentro en el ser, estoy totalmente calificando sus comportamientos y disminuyendo sus virtudes. Por lo tanto, él no se podrá construir como una persona hábil. Si yo me voy hacia el hacer, entonces tu conducta o tu comportamiento no es adecuado. Esta parte es bien importante hacer la diferencia. De repente, ve nada más, eres un desordenado, tu cuarto está hecho un cochinero. Estas frases que de pronto utilizamos hacen que ahora sí que impactemos en el ser, en el individuo. Y lo que necesitamos nosotros solucionar es la conducta. Por lo tanto, tendremos que atender la conducta. Y este ejemplo de este cuento lo que nos está haciendo ver es canalizar al niño hacia la conducta, ¿sí? Entonces no es que seas o sea, no eres tú el rabioso, por así decir, eres el que estás, la conducta es la que tenemos que cambiar. Entonces aquí podemos empezar a platicar con el niño, ¿cómo crees que podrías hacerlo diferente? No quiere decir que reprima su expresión, no quiere decir que le digamos, no tienes que hacer esto. Necesitamos permitir que exprese las emociones. Lo que necesitamos es ayudarlo a canalizar precisamente de una manera adecuada, con la intención de que le sea funcional. Esto es importante, cuando digo le sea funcional es porque hay situaciones que en casa les funciona de maravilla, ¿sí? De repente estas rabietas o de repente una mala contestación o de repente alguna situación en casa le funciona. ¿Qué sucede cuando sale? Cuando está en el exterior, en la fiesta infantil, en el restaurante, en casa de la tía, con los abuelos. Entonces, ahí es cuando no le funciona lo que le funciona al interior de la familia. Por lo tanto, empezar a ayudarlo a canalizar le va a ayudar precisamente a estas formas de comportamiento, llevarlas a una mejor oportunidad de solución, que no le haga después sentirse incómodo consigo mismo y además, pues generar una situación conflictiva en casa. Entonces, utilizar el cuento realmente es una gran oportunidad. Lo mismo las películas. Y aquí también nos ayudaría mucho a fortalecer en ellos precisamente las cosas positivas que también ellos llevan, sus conductas y comportamientos positivos. Entonces, la verdad es que es una gran herramienta que la puedan ustedes utilizar. En esta parte que yo les decía ahorita, que vamos a ayudarlos precisamente a expresar emociones, de pronto pudieran haber expresiones de este tipo, ¿no? Ay, ¿cómo crees? Problemas tú. Subestimamos a veces un poquito el problema del niño. Por supuesto, el problema del niño es de la edad del niño. Sus situaciones problemáticas pues son de su edad, ¿sí? Entonces, problemas decimos, ay no, yo soy el que tiene, los adultos no tienen, los niños no tienen problemas, ¿no? Entonces, vemos esta situación, ¿no? O situación, los que son valientes no lloran, ¿no? Son como frases como muy hechas, como muy culturales, ¿no? Ok, si te duele, pues sí, estás bien que llore, nada más magnifica, porque entonces de pronto todo es un mega llanto, es un mega, no, acuérdense, vamos a ayudarlos a canalizar precisamente entonces, ¿no? Y luego o le decimos, ¿por eso lloras? A lo mejor el niño llega, es que mi amiga Sofía ya no quiere jugar conmigo. Ay, ¿y por eso lloras? No te preocupes, hay más niños en tu escuela. No, 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 no. Inmediatamente le damos la solución. Ahorita vamos a hablar una estrategia para poder trabajar esta parte, ¿no? Y entonces a veces los niños no expresan las emociones o no las hablan por el miedo a nuestra reacción.
Porque pudiera ser que si el niño me dice, es que me fue, no sé, a lo mejor me pusieron carita triste, dependiendo la edad de los niños, pero voy a poner un ejemplo, me pusieron carita triste y entonces, ¿cómo? ¿Por qué? Pero si tú te lo sabías y que no sé qué. Entonces, esta reacción mía hace que mejor el niño ya no me cuente, porque entonces, lejos de la escucha, por eso yo hace rato les decía, la escucha es sumamente importante para generar este vínculo de confianza y que el niño me platique. Luego decimos, no me dice nada. O solamente me dice, ¿no? Cuando quiere sentirse reconocido. Qué bueno, pero también que se sienta capaz de expresar precisamente las situaciones que lo preocupan, que lo angustian, que lo entristecen. Entonces, vamos a permitir esta parte, ¿sí? Y también lo vamos a ayudar a él, como nosotros lo hicimos al principio, a identificar sus emociones y sus sentimientos. En esta parte, observar cuerpo y conducta. ¿Te fijas cuando esto pasa? ¿Cómo reaccionas? ¿Qué crees que puedas hacer diferente? ¿Cómo crees? A ver, piensa en una situación igual en la que tú hayas reaccionado diferente. ¿Cómo te funcionó? O bueno, va a ser la primera vez que lo intenta y te dice, pues a lo mejor mañana le invito a jugar a mi amiga Sofía, retomando el ejemplo que yo les explicaba, que les platicaba hace ratito. ¿Ok? Hazlo. ¿Sí? Y yo me espero, porque si yo le digo, pero si no te habla, te vas con otra niña, porque entonces esa niña no, entonces no es tu amiga. Y de pronto incluso pudiera ser que nuestra intervención entre adultos entorpezca más la situación. Y acuérdense que estos ensayos de ellos en su infancia son los que les van a dar la seguridad para poder afrontar situaciones y esto les da autoconocimiento. Necesitamos dejar que experimenten sus propias situaciones. Pudiera ser que nosotros lo haríamos diferente, sí, pero lo estamos viendo desde enfoque adulto. Ahorita lo importante es que ellos los vean y los solucionen desde su lógica. Esta parte es necesario que nosotros la vayamos conversando con ellos. Esta parte yo les decía de validación emocional, esto es fundamental. Esta es una forma de demostrarle al niño que respetamos sus emociones. Esto no nada más funciona para nuestros hijos, funciona también para con quienes nos rodean. Vaya, las relaciones interpersonales es con todos. Ahora, ¿cómo hacerlo? Esta es una forma de decirle al otro, me importa lo que sientes. Yo les traigo aquí estos 3 pasos como muy básicos, ¿sí? Donde devolverlo entendido, ¿no? A ver, entonces le puedo decir yo al niño, por ejemplo, entonces, como dice aquí, entonces te sientes triste, ¿entendí bien? El niño me explica una situación y yo le devuelvo, a ver, estoy entendiendo, entonces como ya incorporamos nuevas palabras en su vocabulario, yo le puedo decir, entonces estoy entendiendo que te sientes frustrado. ¿Sí entendí bien? Ahí me detengo para que el niño me pueda explicar que sí es. Y vuelvo yo a quedarme callado y escucho, ¿sí? Y entonces empezamos esta forma con el niño de qué podrías hacer distinto. Lo que decíamos hace rato, ¿te acuerdas alguna situación así similar a donde tú hayas reaccionado diferente? Acuérdense que lo que estamos haciendo con esta parte es empezar a ayudarlos a desarrollar su inteligencia emocional. El segundo paso que está aquí, dejar bien claro lo que tú observaste. Yo les puse este ejemplo. Veo que lo que te dije no te gustó. Me da la impresión de que estás molesto. Entonces, ¿qué quiere decir? Le estoy diciendo al niño que estoy observando su conducta. ¿Sí? Entonces, ahí es lo que le digo. En la anterior, en la parte en la 1, entendí bien lo que me dijiste y en esta me da la impresión, lo que te digo es que no te gusta o que no estás de acuerdo. Y aquí yo le puedo decir, me puedes decir por qué y me vuelvo a quedar callado para permitir que el otro pueda hablar. Acuérdense, al principio hablábamos que los sentimientos y las emociones, perdón, las emociones y los sentimientos tienen una gran aporte en la subjetividad. Entonces, lo que yo siento puede no ser la realidad, pero mi percepción me hace creer que esto es real.
¿sí? Entonces puedo sentir que en este momento ninguno de mis amigos me quiere porque soy un niño de 8 años y yo siento que ninguno de mis amigos me quiere. Y entonces, si yo le digo, ok, veo que te sientes triste, me da la impresión que estás sumamente molesto o sumamente desconcertado. Acuérdense que a este punto ya le dimos un bagaje. Sí, entonces aquí estoy notando lo que pasa contigo. Y la tercera, que esta es de verdad fundamental, validar su respuesta como resultado de una experiencia pasada. ¿Sí? ¿Qué es esto? ¿Cómo puedes hacerlo? ¿Cómo crees que lo puedas solucionar? ¿Te ha pasado antes? Con razón, tienes miedo. Yo si estuviera en tu lugar me sentiría igual. Estoy validando su emoción lejos de decirle, ay, no, no llores por eso. ¿Cómo crees que vas a ponerte triste porque Sofía? Hay muchas amigas ahí. Puedes hacerlo con otro. ¿Sí? Sí, no sé, en esta parte es importante, ¿no? Entonces, el último punto es encuentra otra forma de solucionar. Y entonces yo puedo empezar a platicar con el niño, ¿qué otra forma crees? Pero acuérdense, yo como adulto me detengo y empiezo a practicar la escucha. A ver, dime, y el niño me va a decir alguna cosa que a lo mejor para mí me parece que no es la real. Ok, ¿crees que eso te puede ayudar? Volvemos a las preguntas y el niño podrá decirme no, tal vez no. ¿Por qué crees que no? ¿O por qué crees que sí? Ok, bueno, inténtalo. Ya cuando lo recojo del colegio o me salgo de la fiesta o de la situación que pasó, oye, ¿lo hiciste? ¿Te funcionó? Ya el niño me dirá, no, ok, regresaremos. ¿Qué otra cosa crees que puedas hacer? O bien me dice, sí, sí me funcionó. Le puedo decir, ¿crees que esta misma situación, esta misma estrategia la puedas volver a utilizar? Y entonces empiezo a generar el niño construcciones en su pensamiento que le ayude a precisamente canalizar esos sentimientos subjetivos. ¿Sí? Entonces, bueno, voy a continuar acá. Hablábamos hace ratito del autoconocimiento, que no es nada sencillo empezar a hacer. ¿Cómo es que nosotros podemos llevarlo a cabo en casa? Una gran estrategia es tareas domésticas. ¿Sí? Eh, Porque de esta manera el niño puede medir de una forma muy tangible sus propios logros ante el esfuerzo. Y aquí la retroalimentación de nosotros es importante canalizarla en la virtud que el niño dejó ver. Por ejemplo, en este ejemplo que les estoy poniendo, que están los dos hermanitos tendiendo la cama, ¿sí? Híjole, me da mucho gusto que pudieron, ¿sí? Ponerse de acuerdo. Noté el esfuerzo que implicó que tú hicieras esto. Cuando yo retroalimento ahí, genero autoconocimiento en el niño. Por eso yo les decía hace rato, evitar estas situaciones del unir el ser con el hacer. Eres un desordenado, porque entonces estoy atentando hacia su autoconocimiento. Por lo tanto, estas estrategias a través del que el niño ayude en tareas domésticas le permite ver, inclusive yo le puedo decir, ¿te acuerdas que antes no podías lavar o recoger tus platos porque se te caían? ¿Te das cuenta cómo hoy has mejorado tanto? ¿Qué crees que pasó? Y el niño te puede decir, pues puse más atención. Claro, entonces yo doy precisamente atención a su valor, a su autoconocimiento y empieza a construirse como una persona hábil. Si por el contrario, ante un dibujo de 3 rayas, yo le digo, no, mi vida es el mejor dibujo que has hecho en la vida, entonces el niño no siente este elogio como honesto. Entonces, no se trata de que le diga, oye, no, muy mal, lo vas a hacer después. No. Oye, veo que lo hiciste muy bien, por ejemplo, con la tarea. No, oye, veo, ok, esto está muy bien. Quizá mañana te puedes empeñar en mejorar tu letra, pero el día de hoy puedo ver tu esfuerzo.
¿sí? Con la intención de que los niños vayan construyendo que sí son hábiles en algunas cosas, porque a veces nosotros esta intención de corregirlos para que hagan las cosas bien les hace sentir que cualquier esfuerzo que ellos hagan no alcanza a satisfacer nuestra propia perfección de mamá o de papá. Entonces, vale mucho la pena trabajar en esta área y esto aquí por eso les pongo también ayúdale a identificar sus gustos, qué les gusta, qué le gusta, ok, qué no, ¿no? Por eso es importante que vayan ellos tomando decisiones dentro de si les gusta tal ropa, si les gusta tales zapatos, tales tenis, tal peinado, porque empiezan a identificar sus gustos, empiezan a identificar qué es lo que a ellos les gusta y eso empieza a ayudarles a canalizar precisamente yo lo logré, de yo pude elegir, de yo lo pude hacer. Esto también les ayuda a construir empatía, que es una gran habilidad social, que es importante que la vayamos construyendo todos. Y yo les vuelvo a notar aquí la importancia de hacer una diferencia entre el ser con el hacer. Cuando nosotros les vamos a dar a los niños una retroalimentación para que ellos corrijan, nos tenemos que ir hacia el hacer, ¿sí? Hacia el hacer, para que su ser quede intacto y no atentemos contra lo que él es, ¿sí? Podemos corregir su conducta, pero lo que él es importante validarlo, es importante así es. Si no, entonces no tengo aceptación de mi mamá, aceptación de mi papá, aceptación de quienes más me quieren. Menos puedo tener aceptación de mí mismo, porque no tengo un buen autoconocimiento. Entonces, esta parte de tareas domésticas es una gran oportunidad para que ellos mismos puedan ir reconociendo sus habilidades. Acuérdense siempre de fortalecer precisamente el valor que implicó en ellos el que hayan logrado la tarea, ¿no? El esfuerzo y demás. La inteligencia emocional, sí, tiene que ver con estos 4 puntos. La forma en cómo percibo yo las emociones, que hablábamos hace ratito de la subjetividad que implica. Y esto tiene que ver con las experiencias vividas. Por eso es importante trabajarlo con los niños desde la infancia, porque sus experiencias vividas, cuando él percibe que puede solucionarlas, le va a empezar a dar una forma de sí puedo entonces manejar mis emociones. Esta parte que es la que viene aquí, precisamente la comunicación verbal y la no verbal y la gesticulación, es cómo es que yo puedo realmente, de qué manera puedo poner en mis gestos, en mi comunicación verbal, la emoción que siento para que el otro pueda entender qué pasa conmigo, qué pasa en mi interior. Esta parte que viene aquí es comprendo. ¿Qué quiere decir? Cuando yo hago un análisis, al principio yo les decía que las invitaba o los invitaba a hacer un poquito de autorreflexión sobre cómo nosotros mismos manejamos nuestras emociones. Entonces, tiene que ver aquí cómo yo comprendo y cómo estoy ayudando al niño que las razone, que encuentre solución para esto, que tiene que ver con el manejo. Y este último cuarto punto es el uso. Entonces, la inteligencia emocional habla de todos estos 4 puntos. Es complejo. Sin embargo, estas estrategias que han sido quizá muy cotidianas nos pueden ayudar precisamente a ir eliminando la subjetividad de las situaciones, porque al eliminar la subjetividad me permite manejarlas, encontrar nuevas estrategias, aprender a demostrarlas y en lugar de una rabieta poder decir estoy frustrado, ¿sí? O me siento desolado o me siento aburrido, no lo sé, ¿sí? Entonces el niño comprende de qué manera el manejo que él tuvo acá, de qué manera le puede dar éxito en la interacción. Y eso entonces ya le permite aprender a usar sus propias estrategias y esto es a lo que podemos llamar canalización de lo que son
las emociones y los sentimientos y evitar que los estados de ánimo se vuelvan, los que no nos favorecen, se vuelvan tan prolongados que nos hagan generar alguna situación emocional más compleja. Entonces, lo más importante de la inteligencia emocional, yo les pongo aquí esta frase, es aprender a expresar las propias emociones y comprender las acciones de los demás. Esto nos va a ayudar a evitar sentir que todo está en mi contra, en que todo está para perjudicarme a mí. Y a los niños también les va a ayudar mucho aprender a expresar. La inteligencia emocional es una herramienta que necesariamente tenemos que tener, porque todo lo que conlleva la inteligencia emocional nos ayuda y favorece una interacción mucho más eficaz, mucho más armónica. ¿Qué es lo que queremos al interior de la familia? Pues niños que se sientan con vínculos afectivos, que se sientan seguros de sí mismos, que tengan buena autoestima, que se sientan con confianza de hablar con nosotros. Pues estas herramientas que hemos venido platicando nosotros aquí precisamente nos van a ayudar para poder canalizar en nuestros niños sus emociones, pero como yo les decía al principio, lo más importante es cómo es que yo canalizo las mías, cómo es que yo expreso las mías y cómo es que yo gestiono las mías en la interacción social, tanto hacia ellos, con las personas que convivo en la familia, en el núcleo familiar, la familia extendida y lo que ya se va con vecinos y demás en mi red social. Entonces, vale mucho la pena como tomar estas acciones. Ahorita voy a ir aquí al chat porque veo que tenemos aquí algunos comentarios. Los voy a retomar aquí en este momento. Sí, de aquí dice, en cuanto al corregirlos, ¿cómo podríamos hacerlos sin errar en hacerlo? Primero que nada aquí, en esta pregunta que nos hacen es identificar qué es lo que yo quiero corregir, qué conducta quiero cambiar. No voy a cambiar el hecho de la emoción o el error, o no voy a cambiar eh, el que ya hizo la actividad equivocada, tiró los platos cuando recogió la mesa. Lo que yo tengo que hacer es precisamente centrar en ayudarlo a encontrar la solución. ¿Cómo podrías hacerlo distinto? Pero es importante aquí cómo yo modelo y cómo son mis reacciones ante el error de los niños. Si yo el error lo magnifico, el niño se apanica, se nos congela y ya no actúa. Y este pavor le hace percibir que no es aceptado su error en esta familia. Y no hay mejor cosa que en familia es donde podemos tener nuestros errores y nos pueden ayudar a que estos errores puedan ser, tener mejores oportunidades para el exterior. Entonces, aquí otra persona nos pregunta, ¿qué hacer cuando el niño realiza alguna actividad o tarea y si no le sale a la primera bien, se frustra muy rápidamente? Aquí tiene que ver con la tolerancia a la frustración y cómo es que yo le doy respuesta inmediata cada que el niño solicita algo. Mamá, quiero agua, quiero agua, quiero agua, quiero agua, y yo de inmediato corro, me vuelco y se la doy. Entonces yo le puedo decir, empezar a detener esta inmediatez y que empezar a darse cuenta tiene que ver con lo que platicábamos al rato, también con el error. Tiene que ver con el error a donde cuando el error para mí es muy grave, entonces también el niño siente que es muy grave el que no le salga la primera. Y las tareas domésticas que yo les decía hace un momentito, que son una gran herramienta, es porque no todo te sale a la primera vez. Ajá, aprender en bicicleta, pues a lo mejor le tomó 35 caídas y 27 raspones. Pues bueno, yo le puedo decir al niño, la tarea o lo que estás haciendo no te sale a la primera. ¿Qué necesitas hacer? Pues a lo mejor el niño me dirá, volverlo a hacer. Ok, bueno, inténtalo. Y podría entonces yo guiar un poco. ¿Te parece? Mañana lo intentamos de diferente manera, pero yo necesito empezar a canalizar mis emociones de diferente manera.
Y aquí, por ejemplo, para la tolerancia a la frustración, podemos encontrar un cuento que nos ayude al niño a ejemplificar lo que implica el esfuerzo, lo que implica dar tu máximo esfuerzo ante las situaciones que tú quieres. Entonces, estas estrategias, la realidad es que son estrategias muy probadas, son estrategias que realmente podemos llevar a cabo en casa y que les van a dar, la realidad es que les van a dar una gran oportunidad de empezar a hablar de emociones en casa, ¿no? Entonces, no sé si alguien tenga alguna pregunta o quiera dar alguna aportación a lo que venimos hablando sobre inteligencia emocional. ¿Nadie? Bueno, pues yo quisiera como repasar un poquito solamente antes de irnos sobre estos puntos importantísimos para empezar a darnos cuenta qué implicaciones, cuáles son los componentes de la inteligencia emocional, es cómo percibo las emociones, cómo manejo las emociones, cómo comprendo las emociones y cómo las uso. Y todos estos 4 puntos en mi interacción, ¿qué es lo que me favorece? ¿Qué cosas me generan éxito? Acuérdense que hay cosas que los niños en casa tienen controlado, pero al exterior del seno familiar puede ser que esas estrategias no les funcionen. Entonces, vamos a ayudarlos. Aquí tenemos otra pregunta a donde nos dicen precisamente cuando un niño está frustrado o enojado, no escucha. Debería de ¿qué debería hacer para poder ayudar a calmarse? Yo les sugiero es decirle, termina, porque esto es una forma de, veo primero estas estrategias que veníamos, veo que estás enojado, muy bien, te dejo ahí, cuando quieras que conversemos, yo estaré para escucharte. Pero en el momento que el niño está enojado, frustrado y no puede hablar, necesitamos dejarlo ahí. Esta es una forma de dejarlo expresar las emociones y después, cuando se tranquilice y podamos escuchar, empezar a estudiar, a trabajar con él estas herramientas precisamente que identifique que tiene que ver con el comprendo, ¿sí? ¿Qué es lo que te hizo enojar? ¿Que se te rompió el juguete o que no supiste usarlo? Cuando yo ayudo al niño a encontrar, él puede empezar entonces a manejar su emoción. Si yo simplemente me centro en, ya ves, es que te enojas, y si a veces utilizamos, ay, los que se enojan son muy feos, híjole, olvídense, no nos va a ayudar esta parte. Entonces, si yo ahí valido, veo que estás enojado, entiendo que te enojaste porque se rompió tu juguete, pero ya se rompió. Si en ese momento yo le digo, espérame, no, ahorita te lo pego, pero ya no llores, no lo estoy ayudando a solucionar precisamente esta tolerancia a la frustración. Entonces, de verdad, las tareas domésticas es una gran herramienta. Yo les recomendaría no utilizar las tareas para desarrollar estas habilidades porque como mamás tenemos que tomar esta posición de mamás. No somos la maestra. Entiendo que esta situación en este momento nos ha puesto como mamás a, eh, a participar en estos procesos, pero dejemos que sea la maestra la responsable de esta área y nosotros al interior de la familia las cosas que nos competen, ¿sí? Es como si nosotros le decimos a la maestra, oye, ¿qué crees? Que no se quiere comer la sopa de verduras. Y entonces la maestra tendrá que hablar con el niño para solucionar la situación de la sopa de verduras. Eso nos toca a nosotros en casa. Y entonces al docente le toca precisamente evaluar esta parte de proceso de aprendizaje, porque nosotros podremos tener la mejor intención,
pero pudiéramos no tener la mejor estrategia para manejar la situación. Es importante que nosotros entendamos que cada intento que el niño hace y cada fracaso construye la habilidad. Entonces, esta tolerancia a la frustración, necesitamos empezar a ayudarlas a que la puedan solucionar, de modo que él pueda empezar a darse cuenta que las cosas en una sola vez no nos salen, que implica intentos constantes, porque es una habilidad que necesitamos desarrollar. Entonces, esto es algo importante que podemos decirle a los niños. Entonces, estos 4 puntos es muy necesario que los tengamos presentes, ¿sí? Y las herramientas que vimos al inicio precisamente nos ayudan. Esta parte que yo les anotaba ahí, los juegos de mesa, los cuentos, las fábulas, las películas. Y los cuentos, las fábulas y las películas, vale mucho la pena no personalizar al niño. Ya ves, así haces tú como este niño, igual de berrinchudo. ¿Sí? No hagamos eso, no hagamos eso. Vamos a ayudarlo a canalizar precisamente sus emociones, apoyándole para el uso adecuado de estas emociones. Entonces, tomemos en cuenta estos 4 puntos y también las herramientas que acabamos de plantear aquí en esta sesión. Entonces, tomemos en cuenta que aprender a expresar las emociones y comprender las acciones de los demás es una forma de lograr crecer en nuestro desarrollo personal y construir nuestra inteligencia emocional. Entonces, aquí tenemos otro comentario aquí que nos dice, es necesario regular las emociones propias para apoyar al otro a regular sus propias emociones. A veces quizá es lo más difícil. Coincido totalmente. Es precisamente con lo que yo empezaba la sesión. Empezar a reconocer cómo es que yo dejo ver mis emociones, cómo es que yo las gestiono, cómo es que yo las soluciono y cómo es que yo las practico. Acuérdense que nosotros los adultos somos quienes somos el modelo y los niños copian totalmente nuestras conductas. Entonces, este comentario es muy acertado, vale mucho la pena hacer un autoanálisis y ahora sí que checar cuáles son las situaciones que nos generan conductas recurrentes. Acuérdense, detrás de cada conducta hay un sentimiento y detrás de cada sentimiento hay una emoción. Si yo tengo miedo, ese sería mi emoción, el miedo. Y mi sentimiento sería protección. El tengo que hacer algo por mí. No sé. Y entonces el final sería lloro, no sé, porque no sé cómo canalizar eso. Lo que estamos haciendo nosotros a los niños precisamente y con nosotros es aprender a expresar mis propias emociones, ¿sí? Y aprender que lo que él hace, el otro hace, no es para mover mi estabilidad emocional. Entonces, no sé si alguien tenga alguna o algún otro comentario de lo que venimos platicando. Bien, pues bueno, si nadie tiene otro comentario, pues bueno, yo pues me queda invitarlos nuevamente a estas sesiones de esta nueva iniciativa que tiene Bristol para ustedes, más allá del aula. Las estamos llevando a cabo los jueves en este horario y las estamos publicando en estas redes sociales. Si alguno de ustedes quiere ponerse en contacto para poder conocer algunas estrategias o para poder encontrar como específicamente alguna situación de manejo dentro de la familia a donde, bueno, pues pueda yo cooperar con ustedes, pues adelante. Aquí está el correo electrónico. También pueden hacer contacto con nosotros a través de nuestro Facebook o si no, a través del WhatsApp, para que ahí pues puedan ustedes, pues bueno, darnos aquí bueno, pues ahora sí que hacer contacto con nosotros y
todas las personas que están ahorita aquí con nosotros van a recibir un pequeño cuestionario que nos va a ayudar mucho a nosotros a conocer pues su opinión en relación a la sesión que estamos, a las sesiones que se están impartiendo, y también que nos puedan dar ustedes temas, algunos otros temas que les interesaría que podamos llevar aquí en estas sesiones de Más Allá en el Aula.